100% Radio. Vamos a aprender cómo ser matadores de gigantes. Vamos a extraer lecciones importantes de la vida de David, un personaje central, un personaje muy importante del Antiguo Testamento, del linaje de Israel, una persona muy respetada por el pueblo judío, que ha dejado un legado tremendo. De su simiente vino el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a aprender cómo ser matadores de gigantes. ¿Recordás? Donde David se enfrenta con Goliat y tienen una lucha en donde este jovencito, pequeño joven, mata a este gran guerrero, dejándonos así una historia bíblica maravillosa que se ha predicado tanto, se ha enseñado tanto con respecto a esto. Pero no solamente vamos a hablar con respecto a ese tema en particular, sino que vamos a mirar lecciones importantes de la vida de David que nos van a ayudar a ser matadores de gigantes. ¿Y por qué tomar ejemplo de David? ¿Por qué tomar cosas que están en la Biblia? ¿Tiene vigencia la Biblia? ¿Podemos extraer de allí cosas de valor? Pero claro que sí, claro que sí. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 6, hablando del ejemplo que hay en la Biblia del Antiguo Testamento. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 11 habla: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y acá lo repite 2 veces y dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y la Biblia se encarga de dejar registrada la historia de grandes hombres poderosos como Abraham, como Moisés, como David, desde el rey David, Salomón, Josué, los diferentes reyes de Israel, Sansón. Bueno, historias tremendas. Abraham, Jacob, Isaac, son cosas que tienen tanta riqueza. Y vemos a estos hombres conquistar reinos, lograr cosas imposibles, tremendas, y no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Los apóstoles, el apóstol Pablo, ejemplo de cosas maravillosas, de personas que le creyeron a Dios y lograron cosas imposibles. Lograron conquistar reinos, como dice Hebreos capítulo 11, donde está la historia, o se encuentran allí los héroes de la fe. No todos, algunos se mencionan nada más, pero gente que poderosa, guerrera, apasionada por Dios, que lograron cosas maravillosas. Y ellos nos inspiran. Pero ¿sabes que la Biblia tiene la particularidad de registrar también no solo las cosas grandes que lograron, sino también sus fracasos? Cómo se equivocaron, cómo es que hicieron mal las cosas. En más de una oportunidad nos muestran a estos personajes abatidos, en pecado, desobedeciendo, ya a punto de desistir en la fe. Y todo esto es porque, como te dije, la Biblia no oculta estos detalles, porque todo fue hecho y registrado para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Por tanto, es de vital importancia que miremos estas historias, y no solo las cosas buenas que lograron, sino también sus fracasos, los errores que cometieron. Porque hay 2 maneras de aprender. Podemos aprender de 2 maneras: por experiencia personal o a través de la experiencia de otros. ¿Y por qué golpearnos la cabeza contra la pared? ¿Por qué lastimarnos cuando hay otros que ya pasaron por lo mismo? Y que pueden enseñarnos, pueden aconsejarnos. Estoy hablando de personas, ¿sí? Pero ¿cuánto más la palabra de Dios, que está
repleta de historias muy similares a las nuestras, claro que en otra época, en otro contexto, pero esencialmente se nos presenta a personas que necesitan la intervención de Dios en sus vidas, necesitan arrepentirse, necesitan buscar a Dios, necesitan hacer un montón de cosas que aprendemos de las Escrituras sin necesidad de que nosotros mismos seamos lastimados. Porque si aprendemos por experiencia personal es bárbaro, pero ¿cuántas veces tenemos que darnos la cabeza contra la pared y lastimarnos para aprender? Y a veces somos duros de cabeza y cabeza dura y no aprendemos. No aprendemos. Nos va mal, nos equivocamos, hacemos las cosas a nuestra manera y bueno, cuando hacemos, en vez de tomar el consejo de Dios, hacemos las cosas a nuestra manera, siempre hay resultados negativos, hay contratiempos, dificultades, y a veces la gente no aprende, se golpea la cabeza 1, 2, 10 veces y sigue, y sigue, y sigue. Pero en la Biblia ya tenemos esa experiencia de esta gente de Dios, y la Biblia está llena de ejemplos de fracasos y dificultades que enfrentaron hombres y mujeres comunes, y nos muestran sus historias, cómo y por qué fallaron, cómo fallaron y a causa de qué. Entonces, de eso tenemos que meditar y extraer de allí la enseñanza para nuestra vida. Por eso es importante que miremos la vida de este David, lecciones de la vida de David, porque lo que vamos a aprender al poner en práctica estos consejos es que vamos a poder derrotar, vamos a vencer cualquier gigante que venga contra ti. Recordá que todas las cosas registradas en las Escrituras acerca de David y de cualquier hombre de Dios y mujer de Dios en las Escrituras deben servirnos de ejemplo, como leímos en 1 Corintios 10, verso 6 y el verso 11. Y a continuación vamos a mirar algunas de las lecciones que aprendemos de la vida de este varón de Dios. David no fue la primera opción de Dios. Él no fue la primera opción o la opción A. Pero observemos cuán poderosamente fue utilizado por Dios. Y su vida sigue inspirándonos aun cuando ya han pasado más de 4000 años. Su vida sigue siendo de inspiración para nosotros. Pero recordemos que él no fue la opción A. ¿Quién fue la opción A? ¿Cuál fue la primera opción de Dios? El rey Saúl. Sí, un hombre que tenía un buen porte, una buena altura, tenía pinta de rey. Este hombre tenía pinta de rey, fue elegido por Dios, el profeta Samuel lo ungió, lo puso como rey, pero Saúl era una persona que no hacía las cosas como Dios quería. Es más, no le importaba demasiado lo que Dios pensaba, entonces Dios tuvo que levantar a otro, la opción B. ¿Quién fue? David. ¿Y cuál era la diferencia entre Saúl y David? Bueno, había mucha diferencia. En estatura, en porte. Saúl representa todo lo que la religión tiene en cuenta para decir este es un escogido, un elegido de Dios. Estaba vestido como rey, tenía porte de rey, era alto, prominente, era una persona que dice que él sobrepasaba en altura a todo el pueblo, una persona alta, una persona imponente, de buena presencia. Cuando vos mirabas a Saúl, te dabas cuenta inmediatamente que era el rey, el elegido de Dios. Esto nos habla de que muchas veces nosotros también nos dejamos llevar, pensar de que Dios solo escoge a personas que tienen exteriormente capacidades o habilidades o determinadas
ventajas, ¿sí? Porque tienen una belleza natural, o tienen inteligencia, o parecen actores de Hollywood, o vaya a saber qué. Entonces decimos, bueno, este tiene potencial, este realmente va a llegar lejos. Y tal vez no nos damos cuenta de que hay otra gente que realmente es la que Dios ha escogido, la que Dios ha elegido, porque Dios no mira lo que ve el hombre, Dios mira el corazón. Y a diferencia de Saúl, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. David cuando pecó, reconoció sus errores y no culpaba a otros. A diferencia de Saúl. Cuando Saúl fue reprendido por el profeta Samuel, la primera reprensión antes de ser desechado, dice la Biblia que él ofreció Primera de Samuel, puedes leer Primera de Samuel 13, 14, ahí se muestran todas estas cosas que te estoy comentando, y él tenía que ofrecer sacrificio para vencer, para ir a la batalla, y claro, el sacrificio lo hace el sacerdote, que era Samuel. Entonces Samuel le dice, mira, espera que voy yo y hago sacrificio y como corresponde, porque le corresponde al sacerdote, y después vamos a ver qué hacemos. Y parece que Samuel se demoró un poco, no dice la Biblia por qué, pero no llegó en el momento estipulado y Saúl empezó a impacientarse y ofreció sacrificio. Y ahí tuvo un llamado de atención muy importante de parte del profeta. Le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que esto solo le corresponde al sacerdote, al que es profeta? Bueno, y después fue a la guerra, luchó, y la orden de Dios era aniquilar a todos, no dejar nada. Y este hombre vio que podían haber cosas que serían muy buenas, como animales y cosas que tenían cosas de valor que podía él rescatar, y que no era necesario matar y destruir y desechar todo. Y cuando el profeta Samuel vio esta reacción o esta actitud del rey Saúl, le dijo, Dios va a escoger a otro, mejor que vos, porque vos desobedecés, vos no hacés la voluntad de Dios. Te dijo que mates a todo el pueblo, que no dejes a nadie vivo, que no tomes ni vacas, ni bueyes, ni nada, pero desobedeciste. Pero Dios escogió a otro mejor que vos. Y en ese momento dice que Saúl agarra el manto de Samuel, lo quiere retener porque Samuel se iba y se rompió. Entonces el profeta le dijo, bueno, así el Señor hoy ha roto tu reino y te ha desechado. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Dijo, uy, sí, la verdad que he pecado, he fallado, pido perdón, Señor, ten misericordia de mí. Dijo, bueno, está bien, sí, pequé, pero vamos a hacer una cosa, vení conmigo ante la gente para que ellos vean que yo sigo siendo el rey y que está todo bien, que no pasó nada. Y bueno, Samuel accedió, aunque íntimamente ellos habían tenido una conversación y el rey Saúl ya sabía que él iba a ser, o que ya había sido desechado. Pero no le importaba lo que Dios decía, a él le importaba quedar bien delante de la gente. En cambio, David reconocía sus errores, no culpaba a otros y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Saúl se preocupaba por lo que pensaba la gente. Si querés específicamente podés leer 1 de Samuel capítulo 15, verso 30, que dice así. Y él le dijo, yo he pecado, está bien, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y dice que Samuel fue tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Como que quedó todo ahí tapadito, ¿sí? Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado un prójimo tuyo, mejor que tú. ¿Sí? Esto es así. Vos no merecés este reinado, esta corona de rey. Y él dijo, bueno, sí pequé, pero por favor honrame delante de la gente. Este era el rey Saúl, una persona que le importaba lo que decía la gente, lo que decían las personas. Quería quedar bien, dar una imagen de que todo estaba bien por fuera.
En cambio, a David le importaba lo que Dios pensaba. Su corazón era hacia Dios. Por ejemplo, cuando él pecó con Betsabé, en el Salmo 51, verso 4, dice: Señor, contra ti he pecado, contra ti he pecado. Él reconocía su pecado. Y en 2 de Samuel, capítulo 6, vemos cuando el arca entra a Jerusalén y él empezó a danzar y quedó desnudo del torso y empezó a bailar delante del arca del Señor. Y luego la mujer, cuando vio que él hacía eso, le dijo: pero pareces un cualquiera haciendo eso, ¿no te da vergüenza? Y él dijo: no me da vergüenza, porque yo bailo para el Señor. A mí lo que la gente piensa no me interesa, y si parezco vil, bueno, que sea vil, pero yo adoro al Señor. El corazón de David era para el Señor. Y así es, mis queridos amigos, no importa cuáles son tus dones o talentos naturales, Dios busca personas que tengan un corazón correcto hacia Él. No importa si sos alto, flaco, tenés recursos, Dios mira el corazón, a diferencia del mundo actual que se basa en lo externo. Amigo, amiga, que el mundo no imponga sus estándares. El Señor prefiere a alguien que se equivoca, pero que tiene un corazón para Dios, y no a alguien que hace todo bien, o aparentemente hace todo lo correcto, pero que no tiene un corazón para Dios. La religión se preocupa más por la imagen exterior, pero Dios mira el corazón. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.